Hoy voy a hacer el día 21 y el 22 porque ayer no hice. Día 21. Entonces habíamos quedado de que él pensaba que por unos cuantos dólares podría alquilar esa habitación a la semana. Era una idea descabellada e imposible que valía la pena descartar nada más pensarla. Pero aquel cuarto había despertado en él una especie de nostalgia, como un recuerdo ancestral. Le pareció saber exactamente cómo se sentía uno al sentarse en una habitación como esa, en un sillón al lado de la chimenea, con los pies en la rejilla y un hervidor de agua sobre las brasas, totalmente a solas, totalmente seguro, sin que nadie te observara, ninguna voz te persiguiera y ningún otro sonido que el silbido del hervidor y el amistoso tic-tac del reloj. No hay telepantalla, murmuró, incapaz de contenerse. Dijo el anciano, nunca he tenido ninguna, son demasiado caras y además nunca he visto la necesidad de tener una. Ahí tiene una mesa de alas abatibles, muy bonita, aunque si quisiera utilizar las alas tendría que ponerle bisagras nuevas. Había una pequeña librería en el otro rincón y Winston gravitó de forma natural hacia ella. No había nada que valiera la pena. La búsqueda y destrucción de los libros se había hecho con tanta minuciosidad en los barrios proles como en todas partes. Era muy improbable que existiera en ningún lugar de Oceanía un ejemplar de un libro impreso antes de 1960. El anciano, con la lámpara en la mano, se había parado delante de una lámina con un marco de palisandro que colgaba al otro lado de la chimenea, enfrente de la cama. Se le interesaban los grabados antiguos. Empezó a decir con mucha delicadeza. Winston se acercó a examinarlo. Era un grabado de un edificio ovalado con ventanas rectangulares y un torreón en la fachada. Una barandilla rodeaba el edificio y detrás había una especie de estatua. Se quedó mirándolo un rato, le pareció vagamente familiar, aunque no recordaba la estatua. El marco está fijo a la pared, le explicó el hombre, aunque supongo que podría desatornillarlo. Conozco ese edificio, dijo por fin Winston. Ahora está en ruinas, está en medio de la calle, enfrente del Palacio de Justicia, exacto, enfrente de los tribunales. Lo bombardearon hace muchos años, era una iglesia, se llamaba San Clemente de los daneses. Sonrió mucho de disculpa, como si fuese consciente de haber dicho algo ligeramente ridículo, y añadió: naranjas y limones, dicen las campanas de San Clemente. ¿Cómo?, preguntó Winston. Oh, naranjas y limones, dicen las campanas de San Clemente, es una cancioncilla de cuando era niño. No recuerdo cómo seguía, pero sí cómo terminaba. Aquí tienes una bujía para alumbrarte y aquí un hacha para cortarte la cabeza. Era una especie de baile, unos levantaban los brazos y otros pasaban por debajo, y cuando llegaban lo de y que un hacha para cortarte la cabeza, lo bajaban para cogerte. Eran con nombres de iglesias, estaban todas las principales, quiero decir. Winston se preguntó vagamente de qué siglo sería la iglesia. Siempre sería difícil determinar la época en que se había construido un edificio londinense. Cualquier edificación que fuese grande, impresionante y tuviese un aspecto razonablemente nuevo se atribuía automáticamente a la época posterior a la Revolución, mientras que cualquier cosa claramente anterior se ascribía a una época oscura llamada la Edad Media. Se decía que los siglos de capitalismo no habían producido nada de interés. Era tan imposible aprender la historia a partir de la arquitectura como de los libros. Las estatuas, las inscripciones, las placas conmemorativas, los nombres de las calles, todo lo que pudiera arrojar cualquier luz sobre el pasado había sido alterado sistemáticamente. No sabía que hubiese sido una iglesia, dijo. En realidad aún quedan muchas, repuso el anciano. Lo que ocurre es que se han dedicado a otros usos. ¿Qué más decía la canción? Sí, ahora me acuerdo. Naranjas y limones, dicen las campanas de San Clemente. Me debes 3 peniques, dicen las de San Martín. Y ya no recuerdo más. Un penique era una moneda de cobre parecida a un centavo. ¿Dónde estaba San Martín?, preguntó Winston. San Martín todavía sigue en pie, está en la Plaza de la Victoria, al lado de la Galería de Pintura. Era un edificio con una especie de pórtico triangular de columnas en la fachada y una escalinata. Winston conocía bien el sitio. Era un museo utilizado para exposiciones propagandísticas de diversa índole, maquetas a escala de bombas volantes y fortalezas flotantes, figuras de cera que ilustraban las atrocidades cometidas por el enemigo y otras cosas parecidas. Se llamaba San Martín del Campo, añadió el anciano, aunque no recuerdo que hubiese campos cerca. Winston no compró la lámina. Habría sido una posesión aún más incongruente que el pisapapeles de cristal, y no había podido llevarse a la casa sin sacarla del marco. Pero se entretuvo unos minutos más hablando con el dueño, cuyo nombre descubrió no era Wicks,
como habría podido deducirse por la inscripción del escaparate, sino Charrington. Al parecer, el señor Charrington era un viudo de 63 años y había vivido casi 30 en esa tienda. Todo ese tiempo había tenido intención de borrar el nombre del escaparate, pero nunca había llegado a hacerlo. Mientras charlaban, la cancioncilla siguió rondándole a Winston por la cabeza. Naranjas y limones, dicen las campanas de San Clemente. Me debes 3 peniques, dicen las de San Martín. Era curioso, pero al repetir los versos para tus adentros, tenías la sensación de oír campanas de verdad, de que las campanas de un Londres desaparecido todavía existían, ocultas y olvidadas. Le pareció oír su tañido de un fantasmal campanario a otro. Sin embargo, que él recordara, nunca había oído campanas en la vida real. Se apartó del señor Carrington y bajó solo las escaleras para que el anciano no le viera escudriñar la calle antes de salir. Había decidido que pasado un tiempo prudente, digamos un mes, correría el riesgo de regresar a la tienda. Tal vez no fuese más peligroso que saltarse una tarde en el centro. Lo verdaderamente temerario había sido volver después de comprar el diario y sin saber si el dueño era de fiar. En fin, se volvió a decirse que regresaría, compraría algunos de estos cachivaches tan bonitos, compraría el grabado de San Clemente de los daneses, lo sacaría del marco y se lo llevaría a casa oculto debajo de la chaqueta del mono. Haría que el señor Charrington recordara el resto del poemilla, incluso el descabellado proyecto de alquilar la habitación del piso de arriba volvió a cruzar momentáneamente por su imaginación. Durante quizás 5 segundos la exaltación le volvió imprudente y salió a la acera sin echar una mirada a través de la ventana. Incluso había empezado a tararear con una música improvisada. Naranjas y limones, dicen las campanas de San Clemente. Me debes 3 peniques, dicen las de San Martín. De pronto se le heló el corazón y se le derritieron las tripas. Una figura con un mono azul, no a menos de 10 metros de distancia, era la chica del departamento de fisión, la joven del cabello moreno. Empezaba a oscurecer, pero no le costó reconocerla. Lo miró directamente a la cara y luego siguió su camino como si no lo hubiera visto. Durante unos pocos segundos Winston se quedó paralizado. Luego giró a la derecha y se alejó andando lentamente sin reparar en que iba en la dirección equivocada. En cualquier caso, ya no había duda de que la joven le estaba espiando. Debía de haberle seguido hasta allí porque no era creíble que por pura casualidad hubiese pasado la misma noche por el mismo callejón oscuro a varios kilómetros de distancia de cualquiera de los barrios donde vivía la gente del partido. Era demasiada coincidencia que fuese de verdad una agente de la policía del pensamiento, solo una espía aficionada movida por un exceso de celo, apenas tenía importancia, bastaba con saber que lo estaba vigilando. Lo más probable era que también le hubiese visto entrar en la taberna. Andar le costaba un gran esfuerzo. El trozo de cristal que llevaba en el bolsillo le golpeaba el muslo a cada paso y casi estuvo tentado de sacarlo y tirarlo por ahí. Lo peor era el dolor de estómago. Pasó un par de minutos convencido de que se moriría si no encontraba pronto unos servicios públicos, pero en un barrio semejante seguro que no habría. Luego se pasaron los retorcijones y quedó solo un dolor sordo. El callejón no tenía salida. Winston se detuvo, esperó unos segundos preguntándose vagamente qué hacer, luego dio media vuelta y volvió sobre sus pasos. Entonces se le ocurrió que apenas hacía 3 minutos que la joven se había cruzado con él y que si se daba prisa tal vez consiguiera darle alcance. Podría seguirla hasta que pasara por un lugar solitario y partirle el cráneo con un adoquín. También podía usar el pisapapeles que llevaba en el bolsillo. Sin embargo, abandonó la idea casi de inmediato porque la mera idea de hacer cualquier esfuerzo físico le resultaba insoportable. No podía correr ni menos asestar un golpe. Además, ella era joven y fuerte y se defendería. También pensó en correr al centro comunitario y quedarse allí hasta la hora de cerrar para tener una especie de coartada, pero también eso era imposible. Se había apoderado de él una extenuación mortal. Lo único que quería era llegar a casa cuanto antes, sentarse y no hacer nada. Eran más de las 22 cuando volvió al apartamento. Las luces se apagarían a las 23:30. Fue a la cocina, se bebió casi una taza de ginebra de la Victoria, luego fue a la mesa del hueco, se sentó y sacó el diario del cajón. No obstante, no lo abrió enseguida. En la telepantalla una metálica voz femenina vociferaba una canción patriótica. Winston se quedó contemplando las tapas de imitación de mármol del libro, tratando sin éxito de callar la voz de su conciencia. Bueno, es que comienza uno y se queda ahí. Cuando iban a por ti era siempre de noche.